Muy feliz tarde tengan todos ustedes y sean bienvenidos a esta su casa, a Caltonac. El día de hoy vamos a hacer la lectura de la trecena y corresponde a nuestro programa de trecena número 59. Quien le da el nombre a esta trecena es el Tonali C. Iscuintli. Y bueno, es una trecena muy interesante porque además es del rumbo del norte, del rumbo del Mictlán. Y quiero darle la bienvenida a los que nos están viendo por Facebook, a los que nos verán en diferido por YouTube y a mis compañeros que ya están listos para esta lectura, para ver qué es lo que nos detonan estas imágenes y cómo va a ser el trayecto durante estos 14 tonalting que estamos por recorrer a partir de mañana. ¿Qué tal, Rolando? Feliz tarde. ¿Cómo te encuentras? Hola Lili, muy buenas tardes. Feliz tarde también para ti, también para todos los que nos están viendo, para el Tlacuilo. Un gusto saludarles para la lectura de esta nueva trecena, como bien dices, del Mictlampa, con todo lo que nos tiene por delante para conocer y aprender. Qué bien. Y bueno, pues también damos la bienvenida a nuestro Tlacuilo, que ya nos ha preparado las imágenes que vamos a analizar para prepararnos a esto que viene. Adelante, Tlacuilo, tienes la palabra. Muchas gracias, Lili. También muy buenas tardes para ti, para Rolando y para todas las personas que nos están acompañando aquí en esta sesión de la lectura de trecena C. Itzcuintli. Hay que recordar que nos encontramos en la colita, es decir, en el último tramo, o más bien el último tonali de la trecena Seolin, que es precisamente el que ven aquí en la esquina, Matlactlihuanjay Atl. Y bueno, normalmente hacemos en el último tonal de la trecena anterior, la lectura de la siguiente para que estemos preparados ya, listos con toda la información y veamos de qué forma afecta el patronazgo de la trecena y la imagen de trecena en relación con cada uno de los tonaltin que la componen. Así que bueno, pues vamos a dar inicio, como siempre, observando la imagen revitalizada que hemos preparado para esta ocasión. Y bueno, pues aquí tienen precisamente la imagen que corresponde a la sección de las trecenas y sus patrones en el documento conocido como Códice Borgia. Y bueno, pues aquí su versión revitalizada, donde podemos ver en la periferia, en la parte de abajo y en la parte derecha, pues empezando por la esquina inferior izquierda, arrancando con 6 Quintly, todos los tonalting que se van a suceder a partir del día de mañana al mediodía y por supuesto la gran imagen que domina la pantalla, que es precisamente donde vemos el patronazgo, el patrono de la trecena, y por supuesto algunas otras imágenes que nos dan un contexto y un panorama de lo que la trecena propone. Así que vamos a iniciar con describir los detalles o algunos de los detalles que están conformando la imagen, la gran imagen grande, para que vayamos entrando en las temáticas de esta trecena. La trecena es C. Itzcuintli. Como saben, el tonali que abre la trecena es el tonali que le da el nombre a todo el periodo. Así que en la esquina inferior izquierda está el tonali que le da el nombre a toda la trecena. Pero vamos a centrarnos entonces en la imagen grande, a donde tenemos en el pali de los señores, es decir, en el lugar, el privilegio, el poder y del mando, justamente ahí tenemos a Xipe Totec o Tlatlauqui Tezcatlipoca. Recordemos el Tezcatlipoca rojo y el negro. Existen como una dualidad dentro del concepto del Tezcatlipoca. Bueno, tradicionalmente cuando nos referimos a Tezcatlipoca, normalmente la mayoría se imagina o trae de su imaginación al Tezcatlipoca negro, pero también el rojo es sumamente importante y de hecho, cuando se nos narra el nacimiento de estos personajes en la mitología, se dice que el primero de los que nació justamente fue Tlatlauqui Tezcatlipoca, el Tezcatlipoca rojo. Y dentro de sus advocaciones, dentro de sus apariciones, resulta que tenemos a Xipetote como la principal advocación de todas las que tiene Tlatlauqui y la más famosa también, el Señor Desollado, como se le menciona o como se le traduce. Bueno, pues aquí lo tenemos en una versión muy interesante, muy peculiar, muy bonita. A mí me encanta esta versión de Tlatlauqui Tezcatlipoca Xipetote, que lo vemos aquí sentado en el palio de los señores presidiendo la trecena. Es muy interesante porque este personaje que estamos viendo en pantalla
tienen unas cualidades especiales. De entrada, bueno, su cuerpo está pintado de color todo de rojo, lo cual también es algo característico del Tlatlauqui. Tiene todos sus atributos. Vean, tiene esta mantilla que está en la parte de atrás con estos plumones de color blanco, que también es típico del Tlatlauqui, pero en esta ocasión su tocado es muy diferente. Es un tocado que está conformado por plumas rojas, básicamente, y algunas plumas de quetzal que rematan el tocado, pero además tiene estos adornos que son idénticos a lo que corresponde a los chicahuastlis, ¿sí? Este bastón, sonaja, como le llaman, que es el que porta precisamente el señor Xipetote. Y aquí podemos ver uno que ahorita lo vamos a comentar. Y más adelante en las imágenes que vamos a presentar también para complementar estos comentarios, también vamos a ver ese instrumento y cómo, bueno, pues aquí en su tocado de manera muy peculiar. Y digo peculiar porque esta es la única imagen donde se presenta con esos atributos específicos, aparecen estas cuestiones. Por otro lado, también tenemos los adornos, hay que tomar muy en cuenta los adornos del personaje. Aquí lo vemos aparecer con un maquillaje muy especial, que es exactamente el maquillaje de Pilcintecutli Tonatiuh y también de Xipe Totec. Y sus adornos, vean cómo todos estos adornos tienen esas puntas redondeadas, al menos en esta parte, pero los otros, como el Mashtlat que tiene aquí, también está conformado por los mismos colores, pero vean cómo tiene las puntas como abiertas, como bifurcado, como si fuera una lengua bífida de serpiente. Esta forma, este tratamiento especial, con esa franja roja allí en medio, que es casi idéntico al adorno que tiene como nariguera, ¿sí? Como adorno en su nariz, y que se conoce como los yopis. Así es como se le conoce a estos adornos, porque al parecer pertenecen como un rasgo característico a un pueblo que precisamente así se llamaba, Yopi, y que al parecer Xipe Totec era la deidad principal de este pueblo. Así que hay una asociación directa con la cultura que en algún momento pues tenía como principal a Xipe Totec, y los datos que aparecen aquí presentes en esta peculiar aparición del personaje. Por otro lado, me gustaría mencionar que si bien Xipe Totec se le traduce como el señor desollado, y por esa razón, por supuesto, de manera en automático se le relaciona con un montón de cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver, el hecho de que sea el desollado, y más adelante también vamos a abundar en ello, alude y tiene mucho más que ver con el cambio de estación, el cambio de época, ¿sí? La renovación de la naturaleza. Se le menciona por ahí como el príncipe de la primavera, ¿no? Como si aquí hubiera príncipes y como si hubiera primavera. Y lo cierto es que, pues, creo que ambas palabras, pues, no corresponden al tipo de ideas o a los conceptos que se están mostrando. Sin embargo, creo que queda claro con ese nombramiento, sí, con ese nombre que se le da, que este personaje está asociado a una época en la que transiciona la naturaleza y pasamos de las épocas del frío a una época en la que la naturaleza y particularmente la vida vegetal se renueva. Sabemos que esto es una idea que también está presente en muchos otros símbolos, como por ejemplo Olin o Malinali, pero bueno, en cada aparición, en cada mención, pues siempre adquiere facetas diferentes, y en este caso lo hace a través del señor Xipe Totec, que con su mote del desollado, pues nos recuerda precisamente ese cambio de piel, ese cambio de estado, esa metamorfosis, esa transformación que sufre no solamente el maíz, ¿sí? Sino también todo el mundo vegetal. Y algo muy interesante y que me gusta mucho de esa particular forma de Tlatlauqui, de Xipe, es este adorno que tiene en su collar. Recordemos que los collares y todos los adornos que portan cada uno de los personajes son parte de los atributos que los constituyen y que finalmente son lo que les da el significado, ¿sí? A cada uno de los personajes, porque si los personajes les quitamos su maquillaje y les quitamos todo el ropaje y todos los adornos, simplemente pues nos quedamos con un cuerpo humano, ¿sí? Así que en realidad los atributos son los que nos dan toda esa significación importante y que nos llevan a comprender a qué alude cada uno de estos personajes. Lo interesante del collar
es lo siguiente. Vean cómo se está mostrando aquí estas figuritas con estos remates tan interesantes que nos recuerdan precisamente a las flores. Lo interesante aquí es que son 4. Pareciera haber una especie como de progresión de color, ¿sí? O una especie de, sí, una progresión de color donde nos van llevando por etapas desde lo amarillo, lo naranja, lo rojo y luego lo azul, en desde mi punto de vista, en una clara alusión a los ciclos, ¿sí? A los ciclos y a la transformación del mundo vegetal y cómo vamos de lo seco a lo húmedo. Vean aquí cómo estamos de lo seco, las partes rojas y naranjas, y entramos a la parte azul. Eso a mí se me hace muy interesante y un dato sutil, pero elocuente, relevante de lo que representa precisamente Tlatlauquitezcatlipoca Xipe Tote. Por otro lado, también mencionar que tiene en sus manos las armas del guerrero. Esto es muy interesante porque Tezcatlipoca es el guerrero arquetípico. Entonces, bueno, pues aquí tenemos que está portando justamente unas flechas, emblema de la guerra, rematado con unas flores, ¿sí? Unas flechas floridas. Luego tenemos del otro lado, en la parte derecha de la pantalla, donde normalmente aparece un corregente, que no siempre es un personaje definido o conocido como en el caso de otras escenas donde tenemos a 2 númenes prácticamente acompañando en la trecena. En este caso tenemos a una serpiente emplumada, pero es una serpiente cualquiera, es una serpiente que además de tener plumas, como lo podemos observar, vean aquí estas estos detalles aquí curvados a lo largo de todo el lomo de la serpiente y por supuesto también su cola, que en lugar de cascabel nos está mostrando este adorno tan bonito donde están precisamente las plumas de Quetzal. Bueno, pues esta serpiente además tiene un brazo, ¿sí? Tiene una garra como aquellas que tienen los seres de la oscuridad, los seres del Mictlán, los seres sobrenaturales. Y que bueno, es interesante porque esta serpiente con esta característica no es la única vez que aparece. En realidad tiene una presencia bastante notoria a lo largo de los contextos de los Amoshtin y particularmente de los del Tonalama, donde, bueno, estas serpientes, sabemos que las serpientes pues no tienen brazos, no tienen garras, ¿no? Sin embargo, esta es una serpiente mítica. Estamos hablando de un ser mítico y que no tiene que corresponder en ese sentido, pues, a los rasgos específicos de una serpiente normal, común, como las que vemos, y que también sabemos que son un emblema muy recurrente y muy presente no solamente como glifo del Tonalpowali, sino también presente en muchas funciones y en muchos contextos dentro también de estos documentos y de la iconografía. Así que esta serpiente tan especial, emplumada, con esa garra, y que vean cómo también su trompa tiene una configuración muy especial, no tiene la boca normal, y tampoco la tiene bien, sino que la tiene así como hacia arriba, como abriendo la fauce casi por completo, muy similar a cómo se presenta también el Zipacti. Y es idéntica a las serpientes que aparecen en la periferia de la Piedra de los Soles. Recuerden que en la parte más externa de la Piedra de los Soles están 2 serpientes, sus 2 colas cierran en la parte de arriba, se juntan en la parte de arriba para conformar ese último círculo. Luego recorren toda la parte de abajo con su lomo conformado por algunas escamas, y al final están las 2 fauces abiertas igualitas a las que tenemos acá, están sus 2 bracitos así como recogidos junto a ella, y de cada uno de las fauces, porque son las 2 serpientes que se juntan en el medio, de cada una de esas fauces surge la cara de un personaje. ¿Sí? Esto es muy interesante, se ha especulado, se ha dicho que uno es Tezcatlipoca, que otro es Quetzalcóatl, que son las 2 apariciones de Venus, por lo cual creo que hay como sea, es una dualidad de númenes, de personajes, ¿sí? Que están apareciendo desde dentro de la serpiente, porque la serpiente, al igual que el caracol, también representan una especie de viaje, una especie de lugar a donde se sumerge la persona, el individuo, y renace, vuelve a salir renovado, vuelve a salir como renacido o como renovado. Esto es interesante
porque si ya dijimos que Tlatlauquitezcatlipoca, Xipetotec, alude a esa transformación, a esa renovación, bueno, pues aquí vemos al personaje que está apenas entrando en las fauces de la serpiente. Está siendo devorado por esa serpiente. Sin embargo, bueno, pues el hombrecito allí, el movimiento de su cuerpo nos indica que probablemente no está muerto. Más bien está entrando en una etapa, entrando en una fase en la que sabemos que se va a transformar al viajar y al estar dentro de esta serpiente emplumada. Esto es otro dato interesante. Si la serpiente emplumada tendemos a asociarla exclusivamente con Quetzalcóatl por la cuestión del nombre, pero que bueno, sabemos que es un símbolo mucho más amplio, que tiene muchísimas más connotaciones y simbolismo que simplemente el nombre del señor Quetzalcóatl. Bueno, pues este personaje, este hombre, se está sumergiendo en las fauces de la serpiente emplumada, esta serpiente mítica. Qué bueno que ya hemos comentado un poco lo que representan estas serpientes y de qué forma también vemos aparecer siempre desde dentro de sus fauces caras de personajes. En otro caso vemos aparecer también a un conejo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay una gran cantidad de imágenes que nos muestran estas serpientes, pero que tienen esa connotación. Y al estar asociado con Xipe, en este caso, bueno, pues ya hicimos un poco esa conexión y más adelante vamos a continuar viendo de qué manera la iconografía nos presenta de manera reiterada estas ideas en otras imágenes equivalentes, también de la tercera Xcuintli, en otros documentos. Por otro lado, tenemos otros dos elementos que están en la parte del medio, ¿sí? Uno de ellos está justo debajo de los bracitos, del brazo de la serpiente, justo frente a su vientre, a la primera curva que forma su cuerpo en esta representación, donde tenemos una ofrenda de tamales. Por supuesto, la ofrenda, ¿sí? De tamalitos, profusamente adornada con un montón de flores, adornando este alimento precioso que no solamente representa sustento y el alimento que se va a consumir en esta ritualidad, sino que también representa todo una proeza de los pueblos de América que antiguamente pues desarrollaron, cultivaron y pulieron la tecnología que ahora conocemos como la planta del maíz, el cultivo del maíz que alimenta, bueno, pues a gran parte del mundo. Es muy importante al día de hoy y ya es un alimento que se consume en todo el planeta. Por otro lado, tenemos una serie de elementos que están mero enfrente de Tlatlauquitezcatlipoca, Xipetotec, donde tenemos justamente dos elementos interesantes. Las flechas, las mismas prácticamente que está blandiendo Xipe sentado en el Icpali, y por supuesto el que ya mencionamos, el Xicahuastli. Esta especie de bastón que aquí aparece un poco más corto, supongo que por cuestiones de espacio, aparece muy cortito, pero vemos a esos dos elementos, el elemento del guerrero y el elemento ritual del Xicahuastli, que sabemos que se utilizaba también en las ceremonias de petición de lluvia. ¿Por qué? Bueno, porque ya hicimos mención de la directa asociación de Xipetotec con toda la idea de la renovación del mundo vegetal, ¿sí? Y de la naturaleza en algún punto allá, como al menos en nuestras latitudes, allá como por el mes de marzo, ¿no? Cuando ya comienza la naturaleza a florecer y todo comienza a reverdecer y comienzan las flores a crecer, etcétera, etcétera. Que sí, exactamente, es el periodo que conocemos actualmente como la primavera, pero que en esta cosmovisión evidentemente no existía ese concepto de la primavera tal cual lo conocemos y que más bien sabemos que aquí existían las épocas de secas y de lluvias, épocas adecuadas o no para ciertas fases del cultivo del maíz y de otras plantas. Lo tenían muy claro, lo tenían presente y por supuesto sabían cuándo tenían que realizar tanto la ritualidad como las acciones específicas ya para operar y comenzar a sembrar, a preparar la tierra y bueno, cada uno de los pasos específicos a lo largo del cultivo del maíz. Así que tenemos entonces a la ritualidad y a la guerra unidas en esta imagen, que además está adornada con flores y adornada con joyas, ¿sí? Indicándonos lo precioso, lo valioso, lo sagrado de estos emblemas que se conjuntan, en este caso,
para completar los elementos que componen la imagen de trecena. Hasta aquí, digamos, una descripción bastante general de los elementos que estamos observando, los más importantes, para que nos ayuden precisamente a ir desmenuzando, ¿sí? Cómo lo que está representando, no solamente lo que estamos viendo, sino las ideas que están contenidas en esta imagen que tenemos que leer en contexto y en conjunto. Una imagen que a partir ya de la magnífica descripción que has realizado, podemos comenzar a extraer el mensaje que contiene cada uno de los símbolos, hacer una mención muy directa a cómo tenemos que movernos en estos documentos, porque si realmente nosotros quisiéramos encontrarle a esta figura cualquier elemento que nos remita a Tezcatlipoca, ahora sí de plano no tiene ninguna, no tiene el espejo humeante, no tiene el maquillaje facial, pero cuando las comparamos y cuando afortunadamente tenemos otras fuentes confiables, como podría ser el borbónico, podemos ya darnos cuenta a qué temas está aludiendo esta trecena. Digamos que ampliamente en la tradición antigua de México, más o menos podemos entender. Y eso a mí me hace pensar que efectivamente este personaje tiene grandes peculiaridades en las que hay que detenernos, porque los artistas gráficos quisieron centrarse en determinados elementos que me gustaría eh, poner la lupa en ellos, ¿no? En primer lugar, el color rojo. El color rojo es primordial para entender de lo que estamos hablando, ¿no? El color rojo es abundante y sabemos perfectamente a lo que el color rojo alude. Todos los seres que tienen que ver con esa carga de tona tienen ese color rojo. Fíjense, un ser como Tonacatecutli, como también incluso el mismo Tonatio, a veces son amarillos. Pero un ser que ya hace una alusión al tonali, a la transformación de energía a sangre, casi siempre son de color rojo. Xutecutli, en este caso también a Tlatlauqui, Tezcatlipoca, son seres que suelen aparecer de color rojo. Así que en primer lugar tenemos ahí el rojo presente para entender de lo que estamos hablando. Estamos hablando de sangre, estamos hablando de tonali, estamos hablando de esa energía vital, ¿no? En segundo lugar, otro elemento importantísimo es el tocado, el chicahuasli, los chicahuaslis que tiene ahí en la cabeza, porque recuerden que esos elementos son también objetos de visión, objetos que se ponen a través de ellos y uno observa a través de ellos, ¿no? Es muy interesante. Quiere decir que también hay una alusión directa a la visión, a la observación, a la contemplación precisa de las cosas. Y por el otro lado están las flechas que para mí en el contexto, como lo hemos platicado algunas veces, estas flechas no contienen, si ustedes observan, los elementos de la guerra. Cuando nosotros hacemos alusión con las flechas a través de la guerra, observamos la rodela, ¿sí? El chimali, observamos la macana, observamos otros elementos que nos hacen entender y asociar que nos encontramos precisamente en un mensaje guerrero. En este caso no. Vemos ahí las armas, pero no está todo el contexto guerrero. Así que entonces hay que deconstruirlo un poquito más y comprender de qué estamos hablando. Para empezar, sabemos muy bien que este numen hace alusión a la casa, lo cual también está, si bien está estrechamente ligado al desempeño del guerrero, porque también implica un cierto desempeño del guerrero, no necesariamente es la guerra, se está hablando de otro tipo de acción. En este caso podría ser claramente la cacería, pero en general, al presentarnos esos pertrechos que nos remiten inmediatamente a Acatl, a todos estos elementos, obviamente nos está hablando de la formación del guerrero. Y ahí es donde viene la otra parte con la que está asociada este elemento central, que es precisamente otra vez el chicahuasli, porque es otra vez ese bastón con ese instrumento para visionar. Fíjense nada más, está asociando ese instrumento que también si consideramos que lo hemos visto efectivamente en las escenas donde hay petición de lluvias, pues entonces tenemos la visión junto con el significado de la acción y el corazón, sobre todo, del guerrero. La otra imagen es muy interesante y también lo que tiene es que la asocia con otros elementos que paso a describir a continuación. En primer lugar,
no sé si a lo mejor tenemos esta imagen en la presentación de hoy, pero una imagen muy importante es la imagen que tenemos donde Tlatlauqui es el regente de Cuautli. Y ustedes ahí van a ver precisamente lo que comentaba hace un momento Tlacuilo, pero yo se los pongo aquí porque quiero abundar en ello. Y vemos prácticamente a la misma serpiente, pero en este caso con un conejo, y en este caso, si están un poco más los elementos de la guerra, vean, observen las flechas, las lanzas, el chicahuasli, no, la rodela, el chimali y el pantli. Y aquí una versión del señor Tlatlauqui Tezcatlipoca mucho más relacionada con Tezcatlipoca, porque sí tenemos otros elementos, ¿no? Que sí lo van a asociar directamente. Pero lo interesante de todo esto es el común denominador de la presencia de la serpiente. Por cierto, recordemos que este tonali sí lo vamos a tener dentro de esta trecena en un punto muy interesante, nada menos que en el 6. ¿Sí? El sexto tonali va a estar Cuautli y vamos a tener ahí una doble presencia del señor Tlatlauqui Tezcatlipoca, pero no quiero salirme de la idea de que tenemos ahí a la serpiente, que en la imagen de glifo tenemos a un conejo que está saliendo. Recuerden que el conejo es un elemento muy interesante porque el conejo pues, representa la vida, el poder vital, la energía sexual y viva, y ese conejo está saliendo de la serpiente, ese tránsito ya terminó, está saliendo de la serpiente porque recuerden también que el conejo se termina su gestación no dentro de la mamá, sino en una madriguera en la tierra. Algo muy interesante. Entonces el conejo, como parte de eso, está ahí representado en la otra imagen, pero en esta la voy a asociar a otro elemento muy interesante que vamos a tener en esta trecena. Obviamente, los tlacuilos que crearon todo esto sabían perfectamente de lo que estaban hablando, y es esta imagen que les voy a poner a continuación, muy parecida y ampliamente relacionada con el concepto que tenemos en el día de hoy y que es un tonali que vamos a tener precisamente en esta trecena, ¿no? Ahí está Cuautli, que va a ser en el 6, como ofrenda de tamalitos, y tenemos, cuando tengamos Macuili o Celotl, vamos a tener esta imagen con la cual podemos establecer una conexión y un vínculo muy directo con la imagen que tenemos de trecena, ¿sí? ¿Por qué? Porque por eso hacía yo mucho énfasis en que estamos en Mictlampa. Esta sí es una parte de un tránsito mucho más introspectivo. Y creo que la imagen de trecena está asociando elementos de visión, elementos de ofrenda, conceptos del guerrero y conceptos del tonali, ¿no? El personaje incluso que ustedes ven introduciéndose a la serpiente, serpiente mítica, efectivamente, que tiene plumas en el cuerpo, pero también hace alusión a fuego. El fuego, o sea, no, podría bien ser una serpiente de fuego. Esa cabeza que tiene es un poco serpentina, pero también un poco como Zipatli. Precisamente ahora que Tacuilo hacía alusión a la piedra de los soles, a mí me hacía pensar que los personajes que están saliendo de las serpientes en la piedra de los soles están terminando ese tránsito. Aquí lo vamos a hacer nosotros, vamos a introducir en la serpiente. Siempre esta imagen de la serpiente me remite a una historia que me contaba mi abuelo de la zona ahí de la montañosa de Veracruz, ahí era donde estaba mi abuelo, y había un lugar ahí en donde él vivía, él era de una zona que se llama Izhuatlán, y nos contaba que las personas iban a una cueva, y en esa cueva solían llevar ofrenda. Llevaban una canasta con mole, tamalitos, un guajolote completo, y lo depositaban en esa cueva que era muy sagrada. Y se iban. Y cuando regresaban horas más tarde, generalmente encontraban esa ofrenda ya comida, ya solo uno que otro huesito del guajolote, todo ya consumido. Pero lo que encontraban era escamas de serpiente. Eso quería decir que la serpiente que habitaba en la cueva había aceptado la ofrenda y se la había comido. Y como regalo había dejado sus propias escamas, ¿no? Dicen que si te dejaba ya una piel, ya era... ¿Y qué significaba todo eso? Significaba que aquello que tú habías ido a pedir o solicitar a la cueva se concedía, ¿sí? Y cuando yo, precisamente la serpiente tenía un nombre muy especial, se llamaba Shinastomi.
Cuando pienso en esa historia y veo ahora todas esas imágenes, pienso que mi abuelo hubiera llorado de ver el Amoshli Borgia, que él nunca tuvo oportunidad de conocerlo, desafortunadamente murió hace muchísimos años. Yo apenas si lo conocí, pero me hubiera encantado ver esa imagen. A mí me hubiera gustado conversar con él y a ver qué asociaciones hacía, porque ahí está la ofrenda, ahí está la serpiente y el ser que se está aventurando al interior de la serpiente. Esa serpiente que si es de fuego, imagínense, ese ser mítico, deconstruyamos el mensaje. Nosotros, como lo marca en el quinto tonal y de esta trecena, en Macuilio Celotl, vamos a ir al interior de la serpiente de fuego, una serpiente que implica el tránsito, el ser más sagrado, serpiente que, por cierto, también en esta trecena que terminamos entre hoy y mañana, también se aludió a la serpiente, pero a la serpiente roja, la serpiente de Tonali. Y vamos a ir al interior de la serpiente en ese viaje mítico, lo vamos a propiciar nosotros y vamos a ir en busca de una visión, en busca de algo que estamos teniendo que clarificar. Recuerden que nosotros vamos al Mictlán para alinear el mundo mítico que hay en nosotros con el mundo de la vida cotidiana. Y por eso me gusta precisamente que sea Tlatlauqui Tezcatlipoca, porque como siempre lo he dicho, a mí siempre me hace pensar que el otro Tezcatlipoca, el negro, es mucho más el habitante del Mictlán. Pero el rojo, por su mismo color, por su naturaleza, por estar asociado a Cuautli, a mí se me hace mucho más diurno. Entonces, para mí, lo que yo me tomo de esta imagen es el guerrero diurno, quiere decir el que transita en el tonali, en el día, en la vida cotidiana, digamos, en la vigilia, va a ir a la visión dentro de la serpiente, a la cueva de Shinastomi, ahí va a ir a buscar la visión como el guerrero que es. En esa serpiente de fuego transformadora, que además está asociadísima, esa serpiente hace su aparición ahí porque precisamente lo que hablamos, el cambio de piel es importantísimo entenderlo y asociarlo con todos estos elementos, ¿no? Vamos entonces a un objeto de visión, el objetivo es la visión para transformarnos, para cambiarnos. Así que va a ser una trecena preciosa, ya tendremos oportunidad de comentar en un momento más, particularmente algunos tonalting que vamos a tener en esta trecena, que son dignos de verdad de ser mencionados por los números que tendremos, por los mensajes que traen implícitos, pero creo que el mensaje en esta trecena es muy nítido, es muy claro y sobre todo muy bueno para ser aprovechado. Tlatlauqui Tezcatlipoca, en esta versión, pues es, yo digo, la versión de lujo. Eh, es muy hermosa y bueno, él es un guerrero. En la mitología siempre lo mencionan como el primer hijo de la dualidad que crea todos los dioses creadores. Y hay historias muy bonitas en relación a Tlatlauqui Tezcatlipoca. A mí me gusta mucho porque él está tonado, está colorado. Y miren, yo ya me hice mi yopi, me lo voy a poner, porque yo también, como Tlatlauqui, nací tonada, nací roja, colorada. Y les quiero contar algunas historias así muy breve de Tlatlauqui Tezcatlipoca. Dice en unos relatos míticos, acuérdense que los relatos míticos son historias pues maravillosas que están contadas en un lenguaje simbólico y metafórico y que nos hablan hacia adentro, o sea, esa herencia, esa esencia divina que tenemos se despierta con esos relatos que nos explican el porqué de las cosas. Mm, entonces este relato dice que Tlatlauqui eh, era pues un hijo amoroso y quiso regalarle a su mamá fuego. Y entonces crea a Chantico, el fuego interior, el fuego ese que está en nuestros hogares. Es una historia bonita, ¿no? Por lo que dice. También vemos a Tlatlauqui en sus advocaciones, cuando es Mixcoatl, que es la serpiente de nube, también es muy amoroso. De hecho, pues él con Coatlicue, según la visión de los mexicas, crea todas las estrellas. Y bueno, después él con Chimalma crea o va a dar origen a ese Sea Catopitzil Quetzalcóatl. Entonces, díganme si no es amoroso Xipetotec o Tlatlauqui en su versión de Mixcoatl. Ahora, como Xipetotec, claro que también es un número amoroso porque él se ofrenda. Él, como Xipetotec, representa a ese maíz que está listo para ser nistamalizado. Nistamalizado, sí, ¿no?
el proceso de la nixtamalización. Es decir, va a perder la carne, se va a quitar esa cáscara para poder darnos el alimento, para poder ser él mismo nuestro alimento. En las reflexiones que hay en relación a Xipetotec, se dice que el maestro López Austin, a este señor, ahorita no recuerdo el nombre, que hizo su tesis doctoral fue sobre Xipetotec, le hizo una pregunta: ¿quién es Xipetotec? ¿La piel que te pones o la piel que te quitas? Yo creo y concuerdo con el maestro Alfredo López Austin que puede ser los dos. Puede ser la piel de la que te desprendes, algún hábito que ya no te funciona, una programación limitante, incluso una creencia que ni siquiera es tuya, sino que fue adoptada o se quedó ahí desde que era niño y se arraigó. Bueno, pues es momento de que te la quites, que te descarnes de ella. Y si quieres adoptar algo nuevo, bueno, pues ponte ese nuevo traje, ponte esa nueva piel, esa nueva forma de pensar, de ser, de actuar, y como bien decían ustedes, esos adornos que él trae, esos instrumentos que tiene en la cabeza que sirven para ver mejor, bueno, pues vamos a agudizar nuestra visión a través de la esencia de Tlatlauqui Tezcatlipoca, que es uno de los guerreros y es muy tonado. Y además nos trae a través de esta imagen de Trecena la invitación a entrar en ese interior que nos habita, encontrarnos con lo divino. Esas fauces de esa serpiente, que además no es cualquier serpiente, porque es una serpiente emplumada, bueno, pues que sean ese camino, ese pasaje por el que transitemos en esta trecena para transformarnos, para renacer, para descarnarnos. El significado que ustedes le quieran dar a estas imágenes es personal. Lo importante es que todo sea o vaya encaminado a la transformación. Porque curiosamente, el tonal y que le da nombre a esta trecena nos conjunta, fíjense, el fuego, nos conjunta el Mictlán. Entonces vamos nosotros tonados a ese espacio de reflexión para que el fuego que nosotros presentemos cuando estamos despiertos sea uno que convoque. Y si está apagándose, pues que ese humo también sea el que convoque. O sea, siempre mirarnos en positivo, siempre hacia adelante, siempre como es el Squinkly, con un espíritu de fidelidad, de amistad, de camaradería, de deseos por recorrer los caminos, por transitar nuevos espacios, con pues la convicción firme de regresar a ese lugar, a ese nuestro hogar, a compartir toda la sabiduría que vamos ganando durante toda nuestra vida, durante este andar por la vida maravillosa. Y si tomamos las flechas, que ese atado de flechas, fíjense, son 3, y bueno, nosotros en Caltonac somos 3. Así que yo me imagino ahí siendo ese atado de flechas que lleva Tlatlauqui, y para mí me está diciendo: adelante, Caltonac, vamos adelante, tenemos una dirección, tenemos un rumbo y vamos con todo a conseguir esta transmisión, esta difusión tan bonita que hacemos de lo que es ser un ser de amor. Y bueno, la olla de tamales, de verdad que traigo un antojo de tamales. Yo creo que también, si nos sentamos alrededor de un fuego a platicar sobre todo esto, bueno, no olviden llevar los tamalitos siempre. Muchas gracias, Lili. Gracias, Rolando, por los comentarios. Pues ya hemos analizado los detalles y todas las posibles interpretaciones y asociaciones que están presentes a lo largo de esta imagen, ¿sí? Y en cada uno de los elementos que la conforman. Vamos a comparar y a continuar hablando de estos mismos temas, pero ahora desde la perspectiva de otros documentos donde también se nos muestra la misma imagen, la misma trecena, ¿sí? Que también está presente en otros documentos, por supuesto. Vamos a ver de qué manera la representan y qué podemos sacar de significado en la comparación de las imágenes. En primer lugar, vamos a revisar, pues uno también de los que siempre ponemos
aquí a disposición, ¿sí? Que es la imagen de la trecena Seyds-Quintly, pero del documento conocido como el Códice Borbónico, un documento probadamente mexica y de una época que corresponde, pues yo diría que a la época de transición, a la época en la que ya estaban acá los europeos, y por supuesto en esa época pues hubo una especie de hibridación de ciertas cuestiones. Sin embargo, el documento nos muestra iconográficamente hablando, pues todos los detalles y todas las ideas iconográficas que pues representaban los tacuilos de la época. Entonces, es un documento que, si bien corresponde a esa época de transición, todavía detenta iconográficamente, insisto, los detalles y la tradición de la Tlacuiloli. Bueno, pues aquí tenemos a la trecena Seyds-Quintly, aquí lo podemos observar, Seyds-Quintly, ¿sí? Uno perro, y la imagen que equivaldría a la que venimos analizando desde el Borgia, donde vemos precisamente a la versión mexica de Xipe Totec, ¿sí? Aquí lo ven, Xipe Totec, todo él con su... Aquí sí, a diferencia del que vimos en la imagen anterior, sí tiene los emblemas de Tezcatlipoca puestos encima, lo cual es un elemento de comparación y de confirmación de que el personaje que estamos observando en todos los casos es el mismo, porque ya verán cómo los atributos se repiten y vamos a encontrar algunos otros distintos. De entrada, mencionar que sí, el maquillaje facial, el espejo en la cabeza y el anáhuatl que tiene aquí como los emblemas de Tezcatlipoca para que no lo disociemos de esta figura y por supuesto los elementos como acabamos de ver, ¿sí? Esta mantilla que mencioné, ¿sí? De color rojo con estos plumones, ahorita que mencionó Rolando a Tlatlauqui también estaban presentes ahí en su efigie y bueno, también los tocados con plumas de color rojo, como las que vimos en el anterior ejemplo, y plumas de quetzal, exactamente como las que tiene aquí dibujadas este personaje, las plumas rojas, aquí están las plumas rojas alrededor, y las plumas verdes de quetzal que le salen de un poquito más atrás. Entonces, este elemento está aquí presente pues de manera un poquito más elaborada y las plumas también más largas, pero vean cómo también los elementos son exactamente los mismos. Por otro lado, también tenemos a la piel que tiene encima el personaje. Vean cómo el personaje tiene su piel pintada de rojo. Vean sus piernas, sus pies, sus manos, cómo sobresalen. Pero además tiene montada encima, como decía Lili, la piel que te quitas y la piel que te pones. Tiene la piel, esta parte, esta textura arrugada y este color amarillo. Sí, es una piel que no corresponde al personaje y que está montada como una especie de disfraz, como una especie de piel extra que tiene encima, o que nos está mostrando que él se está despellejando, que de alguna manera está cambiando de piel, está tirando esa piel para precisamente como las serpientes, ahorita que estamos también con el tema de la serpiente muy presente, como las serpientes, va a ser este cambio, esa transformación, que bueno, ya hicimos la alusión de lo que representa en términos de la renovación también del mundo vegetal y de la naturaleza. Y por último, mencionar también que vean los adornos de su oreja, los adornos, su maxtlatl y su nariguera son similares o del mismo tipo, con las mismas características rojo y blanco y con estas puntas abiertas, igual a los yopis que vimos en la imagen anterior. Por otro lado, tiene él en su mano aquí un bastón muy peculiar y una rodela indicándonos también su aspecto guerrero, como ya mencionó Rolando anteriormente. Pero vean cómo también está rodeado de una serie de elementos, ¿sí? Pero antes de eso vamos a mencionar que aquí vemos a la serpiente, ¿sí? En otro estilo, pero con las características idénticas a las que estamos viendo. Es una serpiente mítica, una serpiente que en lugar de escamas tiene plumas. Y aquí sí de manera muy clara, plumas de quetzal de color verde, ¿sí? Iguales a las que tiene Xipe en su tocado. Esta serpiente emplumada se está tragando al personaje exactamente igual que como lo vimos en la imagen anterior.
Por otro lado, también el famoso chicahuasli que mencionamos ampliamente en la descripción anterior, aquí lo vemos pequeñito, ¿sí? Adornado, bueno, pequeñito porque se ve la punta nada más, pero vemos como hay unos adornos también que corresponden a los que tiene Xipe, de los yopis, y por supuesto unos adornos también de papel con los colores rojo y blanco, adornando a este chicahuasli, ¿sí? Aquí presente. También hay unos elementos de ofrenda, aquí vemos a un pajarito de color verde, tal vez un cotorro o un perico o algo similar, acompañado justamente con la bandera del sacrificio. Y bueno, pues aquí evidentemente el ave está siendo decapitada como parte de lo que se presenta en este caso como ofrenda. Y vemos además aquí también una ofrenda de tamalitos, o más bien aquí no es cierto, no son tamalitos, me parece que son como corazones. Sí, son corazones y unos chorros de sangre adornados también sus puntas con chanchihuites, la sangre preciosa del sacrificio, el líquido precioso que es la sangre. Y por otro lado, tenemos también algunos elementos extras, también de ofrenda, etcétera, etcétera, pero hay que mencionar que está ligado directamente mediante este hilo, mediante esta línea, está pintada y que está conectado directamente con Xipe, el tonali C. Itzcuintli, justamente el tonali que abre la trecena y que le da nombre a la trecena. Por otro lado, también tenemos el tonali Yeicuautli y el tonali Nahui Olin, como diciéndonos también esta asociación tan directa que tiene con la parte solar. Recordemos que Nahui Olin es uno de los tonalis, el nombre del sol, del quinto sol, y bueno, como ya mencionamos, su color rojo y esta parte de Tezcatlipoca rojo, que más que a la oscuridad que alude Yayauqui Tezcatlipoca, el negro, aquí el rojo alude a la parte diurna, solar e ígnea de del concepto del mismo Tezcatlipoca. Entonces, estos son los elementos que conforman lo que podemos mencionar en un análisis breve de la imagen del Borbónico para poderla asociar con lo que ya hemos descrito del Borgia. ¿Hasta aquí algún comentario, compañeros? ¿O nos seguimos derecho con las otras dos imágenes que siguen? ¿Seguimos? Ok, me encantó la... Muy bien, aquí Sigamos, vamos, sigamos. aquí vamos, Sigamos aquí vamos. para que podamos comentar ya completo Sí, todo ya el... todo sí, porque pero a veces yo sé que de repente sí hay Sí. oportunidad de intervenir, pero bueno, vamos a continuar viendo las otras imágenes que también son equivalentes en otros documentos y en este caso estamos presentando la tercera, que es la del Vaticano B. El Códice Vaticano B, así es como se le conoce a este documento, y bueno, que es un documento que tiene una configuración y unas secciones y prácticamente el acomodo del Borgia, ¿sí? Sin poder decir de manera clara y contundente que es una copia de, pero ambos documentos claramente tienen un origen común o cuando menos una tradición común, o probablemente hayan sido también parte de una serie de documentos que se crearon a partir de otro que también fue un original, etcétera. La cuestión es que aquí sí estamos ante un documento también, al parecer, de una época similar a la del Borges, es decir, más antiguo que el borbónico, donde vemos todavía un estilo más parecido al mixteco o al del Borgia, donde, bueno, vemos exactamente los mismos cuatro elementos que vemos en el Borgia, exactamente los mismos cuatro. Por un lado, a Xipetotec, aquí lo vemos, aquí aparece muerto, vean su ojito cerrado, aparece como muerto, y como es típico aquí en el documento conocido como Vaticano B, aparecen los númenes en ocasiones como un bulto, ¿sí? No tienen piernas, no tienen brazos, aparecen como una forma así como ovoide, así como si fuera un huevo, y que más bien alude a un bulto, ¿sí? Y en este sentido, bueno, pues vemos que además tiene su ojito cerrado, indicándonos que el personaje está muerto, ¿sí? Aquí lo vemos también, el color rojo está presente, el adorno que ya mencionamos, rojo con estas borlitas, estos plumones de color blanco también está presente. Vemos un maquillaje muy similar, idéntico prácticamente al del Borgia, un maquillaje que también hemos mencionado que lo podemos relacionar con ese que ya vimos, los yopis, es decir, los adornos de papel con estas puntas eh, dobles con la franja roja. Vemos el tocado del personaje que también tiene esta mantilla de color rojo con blanco.
sentado en el Icpali de los señores. Vemos al señor Yayauqui, Tlatlauqui Tezcatlipoca Xipetotec en esta versión del Vaticano B. Del otro lado, en el extremo, aquí no tan grande ni tan prominente, pero también vemos la serpiente mítica con sus garras, con sus fauces completamente abiertas para recibir, ¿sí?, a la persona que está aventurando, adentrando en sus fauces. Y de nueva cuenta vemos cómo la serpiente está emplumada. Aquí es un poco difícil de descifrar la parte de su lomo. Sin embargo, aquí en la trompa sí podemos ver sus tocados, sus adornos perfectamente dibujados y colocados en su trompa, adornándola, ¿sí?, con plumas de quetzal. Vemos el alimento perdón, la ofrenda de los tamalitos aquí presente con sus flores, y también vemos el otro elemento que aquí sí aparece bastante más grande, más prominente, donde están las flechas y el chicahuasti que ya hemos mencionado, muy adornado, como lo vimos también en el borbónico, muy adornado con estos emblemas que también corresponden a los que adornan a Xipe Totec. Así que estamos viendo los mismos elementos y las mismas asociaciones, los mismos temas puestos en esta imagen de la trecena. Y por último, presentarles la del Tonorama Tildeobán, donde este es un documento ya un poquito más pues bastante distinto a los otros, muy parecido al borbónico en cuanto a su configuración, en cuanto a su retícula y su diseño, pero bueno, pues el estilo ya es bastante libre, bastante relajado, diría yo, no tan depurado ni tan experto como se ve en las otras imágenes. Y bueno, es una imagen donde nos cuesta un poco más de trabajo identificar algunos elementos por lo, pues, burdamente representados que se encuentran, pero que sin embargo también nos sirve para comparar y también sacar algunos datos adicionales. Vemos a Xipetotec sentado, no vemos el Icpali, pero vemos su posición, que es así como con las piernas recogidas, como si estuviera sentado precisamente. Aquí sí lo vemos totalmente con la piel encima. Lo único que vemos del personaje que está debajo de color rojo son su mano que sobresale de aquí, lo pueden ver, y sus piecitos adornados con unos caquis, ¿sí? Pero por otro lado, todos sus brazos, sus piernas, su cara, su cuerpo completo están cubiertos con esa piel del desollado, esa piel característica del señor Xipe Totec. Y vemos aquí también está armado con esta rodela. Aquí no tiene flechas, pero tiene la rodela, también un emblema de los guerreros. Vemos estos adornos que aquí son no blanco y rojo, sino más bien como rosa y rojo, también algo muy peculiar, pero tienen la misma forma, los mismos, prácticamente los mismos atributos. El chicahuastli aquí dibujado de manera bastante pésima, y los demás elementos también que de no tener la referencia de los anteriores que están mucho mejor dibujados y más identificables, pues sería muy difícil contar con una identificación plena en una interpretación de los elementos. Por otro lado, también aquí vemos, como en el borbónico, y por eso hacemos la asociación tanto de su diseño como de su estilo, vemos el tonali C. Itzcuintli, el tonali que le da nombre a la trecena. Vemos aquí a dos cabezas de ave, probablemente producto del sacrificio, una codorniz, me parece, no sabría decir qué es esto, puede ser que sea una codorniz, y un cuautli, un águila. El tonali nahuiolin, por aquí otro elemento, otros números, ¿sí?, unos numeritos que no sabría a qué corresponden, y una serpiente que si no hubiéramos visto las imágenes anteriores, no sabríamos que lo que estamos viendo acá es una serpiente emplumada. Una serpiente emplumada que parece a lo mejor está hasta seccionada, como si estuviera cortada, porque vean cómo su cuerpo parece corresponder en continuidad a este otro elemento que parece estar aquí en la franja de la cintura de Xipe. Y bueno, aquí podemos ver algo que pareciera ser una fauce, no está plenamente bien dibujada. Los tlacuilos que hicieron esta imagen no eran tan expertos como los otros que vimos, pero bueno, los elementos sí corresponden a lo que venimos describiendo desde el inicio de la charla. Vemos que en estas fauces, con este colmillo,
en una serpiente que ni siquiera tiene ojos ni forma de serpiente, sí parece ahí es un conjunto de plumas, como un tapete o algo similar. Vemos al personaje adentrándose, aventurándose en las fauces de esta serpiente que ya hemos mencionado. Así que con todo y su estilo completamente distinto y más complejo para poder analizar, pero vemos los mismos elementos que aparecen en el Borbónico y los mismos que aparecen en el Borgia y en el Vaticano B. Sí, difícil de identificar si no tuviéramos nosotros este documento, pero que sin embargo nos sirve para confirmar que los elementos son exactamente los que tenemos que centrar nuestra atención. Y ahí es creo que lo importante y lo valioso, y por eso nos gusta compartirlo con ustedes, que al revisar estas imágenes tenemos una contundente confirmación de los elementos, ¿no? Es una trecena de ofrenda, es una trecena de visionar, de aventurarse en el vientre de esa serpiente para ir en busca de esa visión desde la perspectiva de un guerrero, porque recuerden que el numen aparece porque es lo que yo tengo que encarnar. Yo tengo que convertirme en Shipe en esta trecena y bajo esa perspectiva hacer este tránsito. Ahora, aquí viene algo que se me hace súper interesante. Por todos estos elementos, ya habiendo abrevado de todos estos elementos que vimos, fíjese nada más el punto de partida del cual salimos mañana a mediodía para esta trecena, y es lo que me emociona muchísimo, sobre todo porque creo que en estos días hay una gran apertura del tonali hacia eso, y es el hecho de que partimos de 6 Quintly. El 1, el punto de salida, ¿sí? El punto de integración desde donde yo voy a partir es el perro. Y recuerden que Itzcuintli, el perro, es el elemento relacionado con el Mictlampa. Por eso mañana vamos a tener en el primer tonali la regencia, obviamente, de Mictlantecutli y de Xutecutli, ¿no? Porque son Mictlantecutli porque es el que va a acompañar al perro, el numen que está detrás de Itzcuintli, que por cierto aquí estoy rodeado de mis Itzcuintlis como siempre que hago programa, y por eso es que esta es la trecena para ellos. Yo creo que les voy a dar comida especial en esta trecena, porque es la trecena de los perritos. Y además, por si fuera poco todo eso, y quiero traerlo a colación por esta historia que les contaba de mi abuelo, que además partimos también como señor de la noche con Tepeyolotl, ¿sí? El día de mañana a mediodía. Entonces, Itzcuintli, recuerden que Itzcuintli es el viaje al Mictlán, es nuestro compañero. Y vamos a pensar que nos vamos a encarnar todo eso, ¿no? Nosotros vamos a ser Tlatlauqui Tezcatlipoca, con todos esos valores, con esa capacidad de visionar, de la cacería, del cambio de piel, y nos vamos a introducir a la serpiente, pero no desde el primer día. Recuerden, esto es todo un tránsito, ¿no? El día que introducimos a la serpiente es Macuilio Celotl, por cierto, y aquí quiero hacer la alusión importante, la segunda, que vamos a tener el ciclo guerrero dentro de esta trecena, partiendo de Nahui Acatl, fíjense, 4 Acatl, 4 Carrizo. Ahí va a empezar el tránsito guerrero con la presencia de Isla Coliuqui. Ahí vamos a partir en el 4, un punto tan estable para el guerrero, el 4. No hay un número más estable que el 4. El 4, 8, 12 son números de mucha estabilidad. Vamos a partir de ahí y vamos a llegar al Macuili desafiante, ¿sí? Con el ocelote. Quiere decir que totalmente guerreros, ocelote, auspiciados por Tlazolteotl, ¿sí? Madre de los Tezcatlipocas, del Tlatlauqui, de Yayauqui, nos vamos a introducir a las fauces de la serpiente en ese tonali que están ustedes viendo en la pantalla. Y vamos a llegar al tonali número 6, un número relacionado con Mictlantecutli, con Cuautli, con la energía solar y auspiciados ese día en número por Mictlantecutli, que es el punto de partida, porque recuerden, insisto, estamos en Sage-Quintli, pero ese día con la duplicación de Tlatlauqui Tezcatlipoca. Para culminar, fíjense nada más qué preciosura en el número 7, en el tonali de la transformación del cambio del maíz en
Coscacuautli. Y luego vamos a entrar al 8 movimiento, en la estabilidad con movimiento, ¿no? Si ya de por sí el Nahui Olin es todo un desafío pensar en Nahui Olin, pues imagínense pensar en 8 Olin para llegar al 9 Tecpat. O sea, tenemos por delante una trecena preciosa, más que preciosa. Ah, bueno, también quería hacer énfasis en el hecho de que en el número 3, ahora que estamos hablando de los ciclos y cómo funcionan realmente los ciclos aquí en México. Nosotros hemos adoptado la ciclicidad de otra latitud, ¿no? Cuando realmente nuestra ciclicidad es muy peculiar. Fíjese nada más lo importante. Todavía no llueve, pues es que de por sí en el centro de México todavía no llueve en este momento. Caen apenas los primeros aguaceros, pero todavía no empiezan las lluvias. Espérense, ya les contaré cuando lleguemos a agosto cómo va a estar lloviendo. Pero quiero hacer énfasis en algo muy importante. En este momento el sol, el calor ha sido muy intenso aquí en la ciudad de Puebla, pero es necesario. Todo aquello que es orgánico y que está sobre la tierra, por la acción del sol, se pulveriza. En serio, ustedes pongan cualquier objeto, por ejemplo, pongan una manzana, por decirle, ¿no? En el medio, sobre la tierra. Y van a ver ustedes que en 4 días esa manzana ya va a estar totalmente seca, va a ser casi polvo. Y en 7, 8 días va a ser completamente polvo. Bueno, todo lo orgánico que queda del ciclo anterior se convierte en polvo. Y cuando viene la lluvia, es entonces cuando todo ese sustrato se integra a la tierra y provee la vida para el nuevo ciclo. Digo todo esto porque precisamente en esta trecena tenemos Jay Malinali y tenemos Matlacli Kiawitl. O sea, esa parte de renovación y de lluvia. O sea, si estamos hablando de los ciclos relacionados con Xipetotec, también está aquí presentes, ¿no? Por no hablar de que vamos a tener un precioso 12 Zipacli, ¿no? El hermoso comienzo. Quiere decir que incluso después de este tránsito, después de este aprendizaje, vamos a llegar al precioso punto de partida en el número 12 de esta maravillosa trecena para tener un cierre, que imagínense qué cosa mejor puede ser en este cierre que ese soplo de Hécatl en el número 13. Así que entonces vamos a tener una trecena muy importante y sobre todo digna de ir paso a paso, tonali a tonali, uno a la vez, haciendo esa digestión del mensaje, considerando esa transformación de partir desde el Itzcuintli, ir a los Omatli, ir al Malinali, entrar en el cuerpo ya del guerrero, en el Nahui, Acatl, y comenzar a hacernos muy conscientes de cada uno de esos glifos que vamos a ir transitando y su combinación estupenda con cada uno de los numerales, ¿no? Entonces, creo que la trecena está muy nítida, muy cuajada. Lo único que nos tenemos por delante como tarea es sumergirnos en ella, meternos en el río, ¿no? Ya no contemplar el Tonalpohualli allá a la distancia como objeto de estudio, no, vivirlo. Es aquello que creo que nosotros, los integrantes de Caltonas, podemos recomendarle a cualquiera que realmente quiera entender lo que es el Tonalpohualli, métete al río. No solamente lo veas pasar, no te quedes en la orilla, métete al río, sumérgete en esta agua de comprensión que es el Tonalpohualli para entender la vida, para entender el mundo y sobre todo para apropiarte de esas formas tan peculiares que representa cada numen de asociarte con aquello que te da la vida, que es el tonal. Me quedé pensando ahorita que hablabas de la ciclicidad y viendo la trecena. Por cierto que ya tenemos el almanaque de trecenas muy bonito, recreado, revitalizado por nuestro Tlacuilo. Eh, todos los tonali, ¿no? Los 13 tonaltin, así en una tira, pensé, ¿no? Así los vemos, ¿no? Van ahí. Tú pones el último con el primero, ahorita que hablábamos de la serpiente, ¿no? Y de esa serpiente bicéfala y que se une y que nos hacía alusión el tlacuilo, pues ahí está ese fuego que está siendo avivado por Ejecatl, ¿no? El viento finalmente es el que hace que las brasas continúen y se encienda más, pues la materia que es combustible. Así que no nos falte ese fuego que vamos a instalar en ese 6 Quintli durante todos los 13 Tonaltin. Porque además, fíjense, les decía yo hace rato, Iscuintli nos pone al Mictlán y al fuego juntos, esa coordenada. Y él, siendo el perro, el que va y viene de Mictlán, bueno, pues es el nombre calendárico también
de, de Xiuhtecutli. Así que Xiuhtecutli abre esta trecena junto con Ixcuintli y Mictlantecuhtli. Ellos van a estar aquí presentes en esa primera coordenada para que nosotros no olvidemos, como dices, Rolando, ese trabajo hacia adentro que tenemos que hacer. Ese fueguito que no se nos tiene que apagar. Recuerden que el fuego tiene 3 formas de manifestarse. Uno es ese fuego rápido que se levanta y que son esas lenguas grandotas que se mueven y que hasta cruje. Hay otro fuego que es el que genera, el que inicia todo. Es una chispa, ¿no? Y hay otro que se queda en las brasas y que está ahí latente, que con tantito le soplo el viento, otra vez se aviva. Así que así vamos a estar durante esta trecena. Yo les quiero leer un poema que se llama Transformaciones de Lola Sánchez y dice así. Cuando las dudas penetran en los lagos internos, no hay espacio visible que no te parezca siniestro, ni sol que no sea más apagado. Las escaleras son de una estrechez de equilibrista y la rectitud que se vislumbraba en unos momentos. Ahora es la curvatura más compleja la que domina. Los colores brillantes se opacan y los sabores se vician. El sacar de tus cimientos la tierra marchita es doloroso. Indagar en la ruta de los temores debilita. Para crecer hay que experimentar el universo del corazón, amor, paz, verdad. Desnudar los habitáculos del ego. Solo entonces los diferentes ritmos emergen fluyendo con celeridad y el estado de las cosas se libera y se transmuta. Eso es lo que vamos a hacer durante esta trecena. Vamos a quitarnos los miedos, vamos a ir hacia adelante, como dicen, sin miedo y sin apego al resultado, con todo el tono de nuestro corazón a tope. Excelente, muchas gracias, Eli, Rolando. Vamos a continuar todavía viendo algunas imágenes más, ya faltan unas pocas, para redondear los significados y lo que hemos venido mencionando alrededor del personaje principal, que es este señor Xipe Totec, Tlatlauquitezcatlipoca. Mencionar en primer lugar que la trecena, ¿sí?, abre con el tonali Ixcuintli, que es el que le da nombre a la trecena. Bueno, pues se supone, o más bien no se supone, uno de los nombres, uno de los tonaltin, que es precisamente el que le da nombre a Xipe Totec, es Ixcuintli. Así que el mismo tonali que abre y que le da nombre a la trecena, también nombra al personaje, también nombra a Xipe, ¿sí? En ese caso a Tlatlauquitezcatlipoca, ahora sí en su advocación específica de Xipe Totec como Ixcuintli. Acuérdense que siempre tenemos el nombre como Xipe Totec o Tlatlauquitezcatlipoca o cualquier otro nombre de ese tipo. Es un nombre esotérico, un nombre con un significado pues muy importante, pero también tiene una asociación directa con otro nombre que es su tonali, ¿sí? Y que seguramente en este caso es una fiesta, un espacio temporal, un momento dedicado exclusivamente a este numen por ser parte de su nombre o de su identidad. Y aquí lo vemos precisamente acompañado de ese nombre Ixcuintli, que insisto, pues es nada más y nada menos que el nombre mismo de la trecena. Y aquí aparece una versión de Xipe, donde sí aparece con todos sus emblemas, vean el maquillaje idéntico al que vimos en la primera imagen del Borgia, donde sí corresponde exactamente al maquillaje, el yopi, los adornos, exactamente iguales a los que acabamos de ver, ¿sí? Aquí también además tenemos la piel que cuelga, la piel roja que sobresale de sus manos y de sus pies, la piel que cuelga de color amarillo, igual que la de su rostro. Vemos las armas que está portando y vemos el chicahuastli que hemos mencionado, adornado con flores, pero también vemos el collar este que mencioné con los 4 colorcitos, rojo, naranja, amarillo y azul, la misma consecución de los colores, pero además acompañado con una codorniz, aquí lo pueden observar, una codorniz que, claro, por supuesto, alude al sacrificio, ¿sí? También este tonali es el nombre específico de Xiuhtecutli. Uno de sus nombres, también uno de sus tonalis eh,
que están asociados al señor Xiuhtecutli, al señor del fuego, al señor turquesa, al señor de los ciclos, es precisamente también Se'itzcuintli. Aquí lo vemos al señor Xiuhtecutli, al señor del fuego, presente también, bueno, también como parte de este tonali, Se'itzcuintli, bueno, pues también en ese primer tonali que abre la trecena, pues también de alguna manera se está recordando o también está dedicado en cierta parte a este otro personaje importantísimo que es Xiuhtecutli y que representando al fuego, lo decíamos en el programa que hicimos en la mañana, nuestro programa final de Tlapohuía, que el fuego, bueno, pues marca las fronteras, en este caso temporales, marca finales y marca principios. Y el hecho de que esté asociado con un tonali que tiene el número 1, ¿sí? Se'itzcuintli, el inicio de una trecena, aparece Xiuhtecutli, bueno, pues sí, tiene mucho sentido que también uno de los tonalis asociados al personaje sea este de Se'itzcuintli. Bueno, pues mencionar también lo que venimos diciendo a lo largo de toda la presentación, desde el inicio, que bueno, Tlatlauquitezcatlipoca es Xipetotec. Y aquí lo vemos precisamente al señor Xipe en una imagen directamente tomada del Borgia, luego en una versión también como regente del glifo Cuautli que nos mostró Rolando hace unos minutos, aquí presente, y vemos cómo las representaciones de ambos personajes son algo diferentes, corresponden al mismo documento, hay que decirlo, pero que bueno, los atributos generales son los mismos y que de esa manera los podemos identificar. Vemos la mantilla esta que comentábamos, aquí vemos el astacheli, vemos el anáhuatl en ambos casos, el maquillaje idéntico y toda su piel de color rojo que se repite en ambos personajes. Aquí sí configurados como Tlatlauquitezcatlipoca y en tercer lugar, bueno, una imagen que ya vimos, que es la de Xipetotec, que sabemos que es una advocación de este personaje Tlatlauquitezcatlipoca. Y aquí, bueno, también varias versiones de Xipe, donde vemos como los atributos, sus características, sus elementos que está aportando son siempre los mismos. Las armas del guerrero, el chicahuastli, la piel extra encima de la propia, los yopis, los adornos, los tocados, todo idéntico y de manera consistente a lo largo de todas sus apariciones como Xipetotec. Rolando. Quisiera hacer nada más una mención que me des cámara para enseñar Claro, una de tus imágenes y que aquí está asociado Xipetotec con Xiuhtecutli Xiuhtecutli, en el exactamente. cierre del Tonalpohualli. ¿Ve? Que nos Así gusta el es. enfoque. Y ahí vemos el maquillaje facial, vemos el chicahuastli, banderas de sacrificio, la piel colgando, el yopi, y ese gorro tan característico que hace que este personaje reciba un nombre muy peculiar. Y también quería hacer mención a esa imagen espectacular que acabas de poner de la lámina 49, que también, si te das cuenta, está relacionada en la parte inferior con Cuautli, con Coscacuautli y con Ocelotl, cosa que vamos a transitar. Pero también quería mencionar algo que hemos platicado nosotros y que es muy interesante, y es el hecho de que esa recreación que presentaste de Xipetotec fue creada por la mano del maestro Mateo Siguera en persona, que también para estudiar estos elementos emprendió el camino de Tlacuilo para poder comprender a fondo todo esto, ¿no? Entonces, pues yo creo que como para ir cerrando nada más, ya creo que hemos dicho bastante sobre esta trecena, nada más me restaría hacer énfasis en esa gran de ir a las profundidades, de ir a la introspección. Más elocuente no puede ser, está incluso redunda el mensaje en el, sí, ahí está, ¿no? Mateo Siguera, esa es una recreación de la lámina 49, la lámina 49 donde aparece el rumbo del Tlahuiztlampa, y en la parte superior hay una tira que va corriendo con diferentes númenes. En ese caso, en la lámina 49, si mal no recuerdo, está Tlahuizcalpantecutli con Acatl, y el segundo que aparece es precisamente Xipetotec
con Ocelotl, Cuautli y Coscacuautli. Y es una imagen muy, muy bonita, muy interesante, con todos los elementos, como lo decíamos. Pero bueno, entonces retomando el punto es que las condiciones están dadas. Si a ustedes han estado trabajando el mundo de la ensoñación, del ensueño, el mundo de la meditación profunda, ¿sí? De todos aquellos caminos que llevan al interior, el gran consejo y recomendación es decirles que el ambiente de esta trecena es completamente propicio para hacer esa exploración. Así que la invitación será siempre esa, aprovechemos este tonali, literalmente ese sustrato energético que hay en esta trecena para poder hacer ese viaje, porque créanme, las imágenes que su propio ser presentará ante ustedes en esta trecena serán incomparables. Excelente, Rolando, muchísimas gracias. Me gustaría ya que me mostraste el almanaque que tienes ahí a la mano, nos pudieras mostrar, porque Lili hizo mención hace rato y me dieron ganas de mostrárselos a la audiencia, Ah, es una porque, bueno, pues joyita. ya tenemos preparada las láminas que corresponden, ¿sí? A el almanaque o a la sección de las trecenas con sus patronos, ya en versión completamente revitalizada, ¿sí? Y que, bueno, pues ya tenemos disponible para quien desee tener una copia en tamaño original, bueno, pues nos pueden escribir a través de los canales pues que designamos para eso. Nos pueden escribir en el correo, nos pueden escribir aquí directamente al Facebook, a cualquiera de nuestros medios para podernos contactar, para que si desean tener una copia de esta sección, que es la más larga que hemos realizado, tiene 10 láminas, bueno, pues lo podamos poner de acuerdo para hacérselas llegar hasta sus domicilios. Este material, por cierto, va a formar parte del material que va a conformar el curso de Tonalpohualli 3, ¿sí? Un curso que ya casi tenemos ya configurado, estamos puliendo los últimos detalles para poderlo anunciar. Y en este sentido también recordarles que lo mencionamos en la mañana, estamos a punto también de anunciar nuestra temporada de cursos 2024, nuestra primera temporada de cursos, durante esta semana, estén pendientes. Y bueno, recordarles también que lo mencionamos también hace poco, los programas de Trecenas van a continuar en el mismo formato que tenemos ahora. Lo único que va a cambiar es que Tlapohuía va a cambiar de formato, va a cambiar estilo, y bueno, estén pendientes para poderlo experimentar, y bueno, esperamos contar con su presencia y también su preferencia como siempre. Rolando, ¿algún comentario que quieras hacer antes de despedirnos? Pues que para nosotros también este ciclo es un tránsito muy importante porque va a implicar un viaje hacia un nuevo formato, una nueva forma de presentar nuestro trabajo, ¿sí? Ya de por sí misma, la aventura que emprendimos hace 780 días, nunca se me va a olvidar me acuerdo muchísimo, especialmente del programa de Sage Quintley, que fue el segundo programa que hicimos, ¿sí? Que fue pues imagínense, el 2 de abril del año 2022, ya un tiempo lejano en nuestras vidas, lejano por la cantidad de sucesos que han ocurrido en ese periodo, ¿no? Por la cantidad de vivencias, de gente, de caras, de lugares, de viajes, en fin, ¿no? Y bueno, para nosotros lo que comienza a partir de mañana es una etapa completamente nueva, pero al final eso es lo que hemos aprendido, como lo decíamos en la mañana, ¿no? Lo que hemos aprendido del Tonampowali es precisamente a vivir de esa manera, a no tenerle miedo a la caída del Cali, al cambio de piel, que precisamente creo que lo que va a hacer Caltonac en este ciclo de su historia es precisamente un cambio de piel. Va a cambiar la forma, pero el fondo pues seguirá siendo el mismo, y además con la firme intención de continuar en el avance de este trabajo de investigación que hemos realizado. Recordábamos hace poco tiempo que el punto de partida ya de decidir introducirnos en la serpiente ocurrió curiosamente, fíjense nada más qué cosa tan espectacular, un 21 de marzo del 2014 fue el momento que tomamos la decisión ya de emprender esto.
21 de marzo del 2014, cumplió 10 años ese punto de decisión. Y lo hicimos viendo esta que recuerdas, decidimos eso, ese momento se llegó viendo el atardecer, la entrada del sol en la mitad de los dos volcanes. Y yo Estábamos diría que exactamente arriba de donde estás sentado en este momento, aquí arriba, en el techo. aquí en el techo de donde yo estoy, estábamos contemplando los dos volcanes ante nosotros, la majestuosidad de los volcanes, y yo estaba haciendo un time lapse con mi cámara, estaba grabando la entrada del sol entre los dos volcanes. Y empezamos ahí a tener una plática que culminó con este día en el que nos encontramos hoy aquí, eh, cambiando de piel, empezando un ciclo completamente nuevo en nuestras vidas, aprender cosas nuevas, sobre todo formas nuevas de comunicar aquello que queremos compartir con todos ustedes, ¿no? O sea, de nada sirve investigar y dedicarle tanto tiempo a algo si no tenemos la posibilidad de compartirlo con todos Claro. ustedes. Así que para mí lo que quisiera, no quiero que este tonali pase sin decírselos, es que la forma en la que verdaderamente todo lo que hemos abrevado se ha convertido en un verdadero aprendizaje han sido dos cosas. La primera, vivirlo todos los días. Y eso fue precisamente Tlapohuía, porque dijimos, si de todos modos nos reunimos y estamos hablando del tonali todos los días, bueno, pues vamos a poner una cámara y hacerlo de manera pública. Pero la parte que ha cimentado ese conocimiento creo que ha sido el poder compartirlo con todos ustedes y por eso quiero agradecerles muchísimo por estar aquí, por habernos acompañado en este tránsito que realmente ha constituido un conocimiento y bueno, todo lo que florezca de ese conocimiento será también pues para ustedes, ¿no? Entonces, con muchísimo gusto y con cariño, estamos aquí en este punto compartiendo con ustedes, diciéndoles que los programas de Trecena van a seguirse haciendo tal y como han sido. Solo la forma de compartir diario el tonali, eso es precisamente lo que va a tener un cambio, ¿no? Y un cambio porque queremos precisamente darle la vuelta para que ese conocimiento que llegue a ustedes llegue de una mejor manera y podamos compartirlo de una mejor manera. Así que, pues, muchísimas gracias por seguir esta transmisión. Vamos a empezar juntos una nueva trecena de una nueva forma, aventurándonos a ese vientre de la serpiente de fuego y serpiente emplumada, desconocido, pero que no es eso la vida, ¿no? Adentrarse en lo desconocido. Así que, pues, eso con todo el cariño, empecemos este nuevo ciclo juntos y vayamos a ese interior de la serpiente juntos también. Muy bien, pues gracias Rolando por las reflexiones. Sin duda estamos en pleno cambio de piel, ni duda cabe, pero bueno, y estamos muy contentos por eso y también muy entusiasmados. Y bueno, pues antes de despedirnos en esta ocasión con nuestra transmisión número 59 de Lecturas de Trecena, saludar y mandarles un saludo especial a las personas que nos acompañaron en esta ocasión directamente aquí en la sala perdón, en Facebook Live. Y bueno, pues mandarles un saludo a Atenea Bale, sí, a Jay Coat, sí, a Juan Carlos. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. A nuestro buen amigo Justo Moctezuma, un fuerte abrazo también a todos ellos. A Ana, Rengoku Ana, también. Ana, qué bueno verte por aquí, qué gusto. A Arly Rodríguez también, hasta Estados Unidos, un fuerte abrazo. A nuestro buen amigo Luis Báez, a María Elena Garza Malacara, a Luis Mello, a María Elena Romero Murguía, Mar también, qué gusto verte por aquí, qué privilegio. Meli Cruz, Hilda González, Patricia Yarce, Luna Hanuman, Morelia Sánchez, Gustavo Mendoza, tuvimos una muy buena audiencia en esta ocasión, me da mucho gusto. José Esquivel, sí, Tecpatl Osomatli, Reina Isabel Álvarez Morgado y Lupita Popocatl, a todos ellos, a todos los que conocemos en persona y a los que no, gracias por su apoyo, gracias por su preferencia, gracias por estar presentes, por todas sus palabras, sus muestras de cariño, y por supuesto por estar aquí presentes. Y bueno, esperamos seguir contando con su presencia y preferencia. Y no nos resta entonces más que despedirnos, deseándoles una excelente jornada, ¿sí? Un excelente resto del día, o sea, un excelente final de trecena y por supuesto un muy provechoso inicio de la próxima trecena
C. Itzcuintli, que ya estaremos comentando a partir del día de mañana. Muchísimas gracias. Excelente tarde. Nos vemos, Rolando. Buenas Nos tardes. vemos. No dejen de encender fuego. Hoy es día de Ah, no. encender. Sí, sí, sí. No dejen de encenderlo. Cuídense mucho. Sí será.